Voy a hacer una presentación que trabajamos en la última capacitación. Un momentito, por favor. Nada más permítanme acá. Sí. Ajá. Permítanme. Muy bien, voy a pasar una presentación que trabajamos en la última presentación que hicimos un jueves. El compañero de auditoría comunal junto conmigo hicimos una presentación entre lo que eran todos los libros administrativos legales y también los libros de tesorería que se establecen en la institución. Entonces, para estandarizar siempre la misma información, pues evidentemente en la capacitación del día de hoy o en la charla del día de hoy, vamos a establecer en esta misma dirección la información que vamos a facilitar el día de hoy, teniendo la claridad de que vamos a hablar básicamente hoy de libros de tesorería que se utilizan en asociaciones de desarrollo comunal creadas bajo la ley 3859. Así que vamos a conversar un poco de esto. En el momento, bueno, cuando alguien quiera hacer algún comentario, alguna observación, existe una duda, yo voy a abrir el espacio y pueden tener su manita levantada. Y tal vez Michelle también me ayuda un poquito para ver si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o observación. Una vez dicho esto, bueno, vamos a pasar por acá. Muy bien, aquí voy a mencionar de este lado lo que son los libros de tesorería, ¿verdad? ¿Qué es lo que en Dinadeco nosotros mencionamos como libros básicos, por decirlo de alguna forma, para poder trabajar todos los temas que dice la norma en la parte de tesorería, en la parte contable? Bueno, hablamos de los libros de tesorería, los libros de banca, así se conocen también. Hablamos de libros de fondos propios y de libro de fondos privados, fondos propios y de fondos públicos, ¿verdad? Este es el libro como muy inicial, muy general, que trabajamos desde la organización, desde el momento que se constituye, se tienen que legalizar y ahí llevamos los controles. Se había hablado de que puede perfectamente ser un libro, ¿verdad? Un libro de banco, un libro de tesorería, que pueda tener los dos detalles, ¿verdad? Que pueda llevar el control en uno solo, tanto de fondos públicos como de fondos privados. En lo particular, la experiencia me dice, y es lo que recomendamos usualmente en la región, que nos ha dado como más resultado para poder que las organizaciones lleven el orden y lleven mejor el control, es siempre que mejor lleven dos libros, ¿verdad? Que lleven siempre dos libros y que no hagan la mezcla en uno solo, sino la recomendación de dos libros por separado. Recordamos que fondo público es, ¿verdad? Para efectos de nosotros como institución, es todo lo que hablamos del impuesto proveniente del impuesto sobre la renta, el 2%, y lo que tiene que ver con el tema de proyectos. Y fondos privados son todos los fondos privados propios que realiza o que recauda, que tiene por diversas actividades la organización comunal. Hablamos siempre del libro de cuentas por folio, ¿verdad? Este libro de cuentas por folio ha sido un libro que se ha mencionado históricamente en la institución y en el desarrollo comunal. Eso se recomendó como una forma de poder llevar ese control preciso por parte de las organizaciones para que cuando llegara el cierre del año usted tuviera ese libro que le permitiera con orden poder llevar toda esa información referente a informe económico, a la liquidación. Pero usualmente ese es un libro que ahí se escribe, que se dice, pero bueno, en realidad en la actualidad hacemos mucha referencia que este libro es en realidad el uso del libro mayor, ¿verdad? El libro mayor usualmente se establece por el uso que tienen ustedes en el trabajo de la asociación con una persona profesional en contabilidad. Entonces, pues, en Dinadeco, me parece que es como esa excepción
que hablamos de cuenta portfolio, pero realmente estamos haciendo referencia al libro conocido en los temas contables y de normativa como libro mayor. Después tenemos el libro de proyectos, y en esto el libro de proyectos tiene que ver con ese control de proyectos que realizamos en la organización, que a veces existe ese criterio o esa equivocación que lo llevamos solo si hacemos un proyecto a través de fondos públicos otorgados por DINADEP, ¿verdad? Y no es así. Todos los proyectos que la organización que la organización haga con fondos propios, privados, con fondos públicos, proyectos grandes, medianos, pequeños, se llevan en el libro de proyectos como tal. Después tenemos el libro de inventario de activos. En el libro de inventario de activos es un libro que llevamos un control de todos esos activos, ¿verdad? Que tiene la organización. Aquí también entran ese inventario que tiene que ver con infraestructura, con terrenos, con equipamientos, y ahí se maneja ese control. Y tenemos el libro de caja chica, ¿verdad? Entonces tenemos que partir que hay una base elemental de libros de tesorería en la base legal, que estamos haciendo referencia a 6 tipos de libros cuando hablamos de los aspectos de tesorería o de los aspectos contables. Pudiera ser que puedan llevarse más libros para poder determinar acciones y controles internos más precisos en el área de tesorería y contable. Y eso está bien, ¿verdad? Eso está muy bien si se determinan usar otros libros más en recomendación del trabajo que se lleve a cabo con la persona profesional en contabilidad. Pero bueno, hablamos de que debemos de revisar y organizarnos para saber que al menos como organización debemos de tener esos 6 libros. Muy bien. Pasamos a esto, ¿verdad? Para darle el fundamento legal a esta explicación. No voy a hablar de los libros administrativos que también van cruzados, sino vamos a pasar a estos libros. Libros de tesorería o libros de banco. Cuando hablamos de libro de tesorería o libro de bancos, compañeros y compañeras, ¿a qué referencia de libros estamos hablando? Que le mencioné al inicio. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es lo que registramos en estos libros? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que me diga? Perdón, los libros contables. Ajá. ¿Y qué precisamente, compañero, en esos libros de tesorería o bancos? ¿Qué es un tipo de libro? Ok, correcto. Ahí se lleva todo lo que son entradas, depósitos, todo lo que se refiere a estados de cuentas. Ajá. Muy bien, se lleva de esa manera y hacemos la referencia a lo que son ese libro que tenemos de fondo propios y al libro de fondo público, como usted lo acaba de explicar, ¿verdad? Entradas, salidas. El libro de tesorería o bancos, yo registro esas entradas y salidas y esos controles de los libros de fondo propio o los libros de tesorería, ¿verdad? Que les dije al inicio, puede ser que lo llevemos en uno solo, los 2 controles, pero mi recomendación que nos ha servido es mejor lleve 2 libros de tesorería o bancos, con el control en uno de privado y en otro con los fondos propios. ¿Alguien que me ayude a leer esta parte? Y le agradecería. Voy. Adelante. Dice, libro de tesorería o bancos. Una organización comunal debe contar con este libro, uy, me sale usted, con este libro de acuerdo con lo establecido por los artículos 40 y 48, inciso E, del reglamento de la ley número 30 de la comunidad. Asimismo, el artículo 5, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República número 7428. Este libro se pide que sea de 6 columnas, pasta dura y preferiblemente 100 folios. Muy bien, muchísimas gracias. Este es el sustento del por qué hablamos de los libros de tesorería o de bancos en base a
directo al reglamento, a la ley, y también a normativa conexa o normativa que incide, ¿verdad? Que es la ley pública. Y aquí hay una recomendación interesante que siempre es preferible utilizarlo, ojalá de 100 folios, ¿verdad? A veces se utilizan estos libros muy grandes con 200 folios, o a veces se utiliza con folios muy poquito, que son 50, entonces tenemos que andar legalizando, ya sean las hojas, si estamos pasando hacia la modalidad impresa digital en esa transición, o los libros, que son muy pequeñitos y se hacen poquitos, entonces lo que se recomienda por esta razón son 100 folios. Vamos aquí a un ejemplo, ¿verdad?, de registros en este libro de bancos o de tesorerías, ¿verdad? Que recalco, tiene que ver con fondos propios, el control de fondos propios y el control de fondos públicos. Y acordarnos que cuando hacemos el corte al 31 de diciembre de cada año, esto nos ayuda un montón para poder generar los informes del respectivo dinero proveniente de fondos públicos o de fondos privados. Aquí hay un ejemplo del registro, ¿verdad? Aquí están las 6 columnas que se recomendaban. Y dice que todas las transacciones que se registren, como dijo el compañero al inicio, las entradas y las salidas, ¿verdad?, deben de llevar un control del saldo, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre, aquí como vimos, poner la fecha, que es como lo básico. Este es un control muy básico que podemos nosotros, cualquiera de nosotros o de nosotras poder llevarlo en el diario. En el diario accionar de la organización, el número de asiento, que es 1, 2, 3, es como el consecutivo hacia abajo, el consecutivo de cada acción, entrada o salida. Se pone el detalle completo, ¿verdad? Aquí se recomienda, como lo vemos en esta columna, el número de cheque, a quién se giró, ese monto girado. Aquí hay un ejemplo, cheque número 328-6, girado a construcción tal, SA, factura número tal, factura electrónica número tal, para mano de obra del proyecto número tal, y se señala el acuerdo y la referencia del acta que nos permite ver, ¿verdad?, que fue una salida, ese acuerdo para pagar, y nos genera cuánto el saldo, ¿verdad? Hay un saldo inicial en este ejemplo de 17.247.000, y aquí se explica que con el acuerdo que se tomó se hace el detalle. Vamos a suponer que este es un fondo propio y se pagó 16.247.000, quedando un saldo de 1.000.000 de colones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Llevamos acá con otra fecha, el número de asiento en el consecutivo. Aquí hay un detalle, sigue el ejemplo, se realiza reversión del registro anterior, ya que por error se anotó en las columnas de ingresos de entradas, ¿verdad? Aquí lo vemos, y era una salida, ¿verdad? Esto está interesante, entonces se corrige de esta manera. Eso es importante tomarlo en consideración para subsanar errores dentro del libro, ¿verdad? ¿Cómo no podemos subsanar un error? ¿Qué pasa, compañeros y compañeras? Si yo estoy anotando ya en el libro y tuve este error, ¿verdad? Puse en lugar de salidas los 16 millones, lo puse en entrada. Aquí vemos un ejemplo de cómo subsanarlo, ¿verdad? Con claridad. ¿Cómo no debemos de subsanarlo? ¿Cómo no debemos de hacerlo? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo no hay que hacerlo en el libro? Tacharlo. ¿Perdón? Tacharlo. Exacto, muy bien. No se puede hacer, como dijo la compañera, ay, mire, me equivoqué, voy a agarrar un lapicero, un corrector, y entonces le voy a pasar ahí el corrector y el tachón, que no eran entradas sino en salidas. No, muy bien. No se puede hacer de esa manera. Se anota con una observación, si se puede acá, o posteriormente en la línea se continúa y se hace la aclaración por párrafo. Hasta ahí me voy dando a entender. ¿Alguna duda, observación o comentario? Señora, señora. Ok. Este es un ejemplo en donde no solo podemos ver la manera en que esto se lleva, que realmente es muy sencillo, sino también la manera en que podemos reversar
esa transacción en el caso de que nos hayamos equivocado, ¿verdad? Siempre es muy importante anotar esto. No solo el monto y decir, o sea, no es lo mismo decir monto girado para pago de materiales o pago de mano de obra, 16 millones. ¿Por qué creen ustedes que es importante el registro del libro en el detalle y el concepto que me anote el acuerdo, el acta, el número de cheque? ¿Por qué creen ustedes que este detalle es fundamental entenderlo y escribirlo ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué nos sirve eso? ¿Por qué hay que hacerlo? Ya yo lo veo muy relacionado al informe económico que hay que presentar fin de año, entonces como que tiene que coincidir con el libro contable. Muy bien, este es un detalle, un ejemplo detallado de que si nosotros manejamos la información de esta manera, nos permite tener más claridad al momento de que ya vamos a realizar los informes de cierre para tener idoneidad, los informes de asamblea de medio periodo o de cierre de junta directiva, que es parte de nuestra obligación legal, y que vamos a la asamblea y que tenemos todo muy claro y ordenado. ¿Ustedes creen que si no llevamos los libros administrativos bien, podamos llevar el libro con la información precisa bien en bancos y tesorería? ¿Ustedes piensan que es posible de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? No. ¿Por qué? Cuénteme. Yo coincido que no, pero cuénteme usted por qué cree que no. Porque si no se lleva un orden no va a cuadrar los informes o los montos o el detalle. Además, por transparencia, ¿verdad? Si todo se está haciendo correctamente, el informe de entradas y salidas debe coincidir con las cuentas también que hay en el banco, ¿verdad? Entonces, más que todo por transparencia. Muy bien. Yo tengo... Nosotros no... Sí, señor. Es que también me cabe la duda de que en los montos que existen ya en el banco generan intereses. Entonces, yo más bien le iba a preguntar, cuando usted consultó hace poquito, ¿quién tiene duda? Yo me quedé con la duda porque no pude participar, el micrófono no me abrió. Ok, hay que llevar el control, pero cuando se generan esos intereses, ¿en dónde los meto? Que no se me haga un tancocho ahí, porque en este mes me salió 1 millón, pero el otro mes me salió 1.050.000 y así. Sí, tal vez la explicación, y si no te queda clara, me volvés a consultar o haces tu opinión o tus observaciones. Vas a poder entender un poco, digamos, más integral cuando veamos todo el manejo de libros. Hay una recomendación de control interno. La compañera y lo que vos estás diciendo en las intervenciones pasa si de pronto el interés me generó más o se hizo un desglose por el pago de certificación y donde lo veo. Siempre se recomienda por control interno que las conciliaciones, que la revisión de números se haga mes a mes, ¿verdad? Precisamente por eso. ¿Cómo te llamas? ¿Quién hizo la consulta? Perdón, es que no logro verlos a todos. Wilfredo Pizarro. Wilfredo, ¿de dónde sos? Adi Las Brisas de Liberia. Ah, muy bien, de Guanacaste, excelente. Wilfredo, entonces al hacerlo mes a mes, llevando vos el orden, te permite ir controlando esos detalles y anotándolos para que no se haga un problema, ¿verdad? Entonces, hay una recomendación siempre que esas conciliaciones, esas revisiones se deben de hacer mes a mes y poderlas plasmar en ese control cruzado con los libros respectivos, ¿verdad? Esa es una recomendación que existe. ¿Por qué? Porque si llega el cierre de año y no te está calzando, uno dice, ¿de dónde se vinieron esa plata de más o de dónde hubo ese gasto de más? Usualmente los estados bancarios están llegando al correo electrónico, pero también conozco que hay muchas asociaciones que por más que llegan al banco a pedirlo, tampoco les llega el correo. Entonces hay que tomar ahí una medida para poder hacer esas revisiones mensualmente para que puedas cruzar esa información. No sé si te respondí un poco, Wilfredo. Muchísimas gracias. Para servirle. Muy bien, entonces... Ahora que usted está tocando el tema de los estados de cuenta. Sí, señora. El problema es que algunas instituciones bancarias, bueno, no sé si se podrá decir el nombre, pero bueno. Dígala, no hay problema. Banco Popular.
Sí. Perdón, pero yo siento que nosotros somos el banco, sí, tenemos que apoyar el banco, los trabajadores, tenemos que todo, pero el Banco Popular hay que estarle pidiendo mes a mes los estados de cuenta, y si en un momento dado usted no lo pidió en el mes, entonces lo que nos pasó a nosotros, tuvimos que ir y pedirlo y nos rebajaron 6,000 colones de la cuenta. Entonces, son gastos que no pertenecen, digamos, propiamente a la, bueno, en nuestro caso, a la Unión Cantonal, pero ya había que justificarlo de alguna manera. Entonces, ese es el problema, que muchas veces las entidades bancarias no nos ayudan propiamente, en este caso las asociaciones, entonces tenemos que estar peleando con los estados de cuenta. Para mí el Banco Nacional es excelente, incluso vamos a estar viendo si hacemos el pase del 2%, pero eso nos genera, incluso hay bancos también que generan, que nos pasó también con la asociación, comisiones por excesos de cheques, y le estoy diciendo excesos de cheques, tal vez 3 al mes. Entonces nos genera una comisión. Entonces todos esos al final son rubros que hay que justificar y que tal vez no son propiamente de gastos de la asociación, sino gastos que ya los bancos generan. Y estar pidiendo comprobante para que, como ustedes dicen, haya una transparencia, pero a veces, ¿cómo cuesta? Incluso con el Banco Popular nos cerró la cuenta, no pudimos, que el 2% cuando se depositó no se pudo hacer. Tuvimos que hacer un pago de 5,000 colones de nuestro propio dinero, ¿verdad? Para evitar eso. Y ahorita nosotros empezamos con un saldo inicial de 5,919 colones y ya nos depositaron el 2%. Entonces, ese tipo de cosas, pues uno trata de llevar todo el orden y apuntarlo, pero al final te genera esa confusión, esos enredos, y a veces uno dice, puchis, ¿y cómo hago yo para cerrar esto? Y al final, en el informe anual es donde se le hace a uno un colocho, porque por más que usted le quiera cerrar los números, estas comisiones o estos intereses y estas cositas que van generando en la cuenta, te van dando esos pequeños problemitas. ¿Cómo te llamas? Rebeca Durán. ¿De dónde sos? Unión Cantonal de POAS y Asociación de Desarrollo del Rincón de Carrillos. Excelente. Gracias, Rebeca, por la consulta. Ese no es un tema menor, ¿verdad? Sí tenemos grandes complicaciones para que la banca, ¿verdad? Eso es un tema, voy a hacer un comentario, me parece un tema central en esto, que también hay que abordar como dirigencia. Sé que ya la institucionalidad acá lo tiene claro, que está haciendo algunas cosas. En el caso mío particular, yo estoy haciendo algunas consultas precisamente por eso que estás haciendo, sobre todo cuando se trata, yo podré tener mis posibles soluciones en base a la ley, pero creo que hay que estandarizar como institución a todas las organizaciones cuál es la posible salida, porque no es lo mismo que eso suceda, Rebeca, si es con fondo propio, a que sí te sucede con fondo público, ¿verdad? Son formas de liquidación o de informar muy diferentes. Entonces, si es fondo público en donde me suceden esas rebajas, bueno, ¿verdad? Ahí hay que buscar algunas respuestas en cómo lo abordamos todavía para poder tener una información y una solución en base a la ley y estandarizada por la institución. ¿Por qué, Rebeca? Porque el tema de los bancos tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, estos libros, esas conciliaciones, esa revisión mensual, tiene que ver mucho con esa facilidad que te da el banco. Entonces, hay bancos como el que usted acaba de mencionar y hay otros que realmente cuesta muchísimo, ¿verdad? Cuesta muchísimo que entiendan, que faciliten la información, que se haga la apertura. Abrir una cuenta resulta súper complejo. Hacen cobros excesivos, ¿verdad? Para una certificación o para enviarles un correo electrónico o darles el acceso. Y hay bancos, como el que usted también acaba de mencionar, que de pronto han entendido un poquito más y facilitan alguna información al respecto, ¿verdad? Creo que a veces hay confusión en que ellos no entienden a lo interno como entidades bancarias mucho de lo que es el funcionamiento de una organización comunal como las que trabajan en Dinadeco. Y también nos hemos encontrado muchísimo la situación de que a veces cambia el criterio de abordaje de lo que estás diciendo entre un funcionario y otro en la misma entidad pública, bancaria. Entonces, en el manejo de los libros y en el cierre de las cuentas, pues sí, nos vamos a encontrar este tipo de situaciones que yo creo que para el tema de fondos públicos y de poder ver eso,
A la hora de liquidar, yo tengo algunas dudas, pero para poder cerrar en el tema de fondos propios y en el orden puntual de información, es una barrera desgastante que tiene que tener la Asociación de Desarrollo todavía con las entidades financieras para poder obtener esa información y cruzarla con los libros. Yo lo que daría de consejo en control interno para esto es llevar esa información que tienen acceso muy ordenada, muy cruzada con los libros administrativos, la información muy precisa, los controles de facturas, de transacciones, de cheques, de acuerdos, de actas, de saldos, muy bien y muy claras, para que después esa barrera que a muchas personas y a entidades comunales les está sucediendo con los bancos que usted explicó, sea un factor de menor impacto a la hora de cerrar cuentas o de poder liquidar fondos públicos. Porque el problema radica en que si yo no llevo los libros administrativos adecuadamente y yo no llevo los libros de tesorería adecuados y no tengo la información, y además en el banco la información suceden este tipo de cosas, que es toda una realidad, ¿verdad? Y que tiene que ver que se hace institucionalidad con las entidades bancarias para poder facilitar esto. Imagínense el problema mayor que nos vamos a encontrar. Rebeca, no sé si te respondo un poco a lo que estás diciendo. Yo no tengo tan claro todavía cómo podríamos solucionarlo a nivel de bancos, ¿verdad? Pero sí sé que la institución y la gente que es tomadora de decisión en la institución, pues es un tema que ya tiene mapeado y que debemos de trabajar, y que la dirigencia comunal es parte de las agendas para poder solucionar esto, porque sí, nos complica muchísimo a todos, a las personas técnicas que estamos asesorando y revisando los informes económicos y liquidaciones, el control con las organizaciones y las barreras de información y de acceso necesarias para poder facilitar los informes a tiempo, y los bancos que no lo están entendiendo. Rebeca. No, muchísimas gracias. Más bien le agradezco, de verdad, porque sí, hay un montón de dudas que sí nos sacó, ¿verdad? Pero sí, a veces es complicado porque la entidad a veces uno entiende que Dinadeco pide un comprobante y va uno al banco y va uno a Dinadeco y va al banco, un ejemplo, esas comisiones, y nosotros pedimos cada vez que el banco hace el rebajo, denos el comprobante del documento, ¿verdad? Para juntarlos en la liquidación, porque es parte de la liquidación, es parte del 2%, y muchas entidades no lo dan, entonces, ¿verdad? Entonces, a veces incluso la promotora y uno le lleva los documentos, pues entienden, pero me imagino que hay otros que son muy erráticos, pero tal vez que en esas políticas, pues ya ahí se nos va a nosotros totalmente como dirigentes comunales, se nos va la mano, y que qué podemos hacer que si el banco no nos quiere dar un documento de esa comisión o de esos intereses, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo comprobado, y lo único que tenemos para comprobar es el libro mayor, que es donde están los estados de cuenta y donde estamos haciendo, porque comprobantes no hay. Pero no, muy bien, muchísimas gracias, y ojalá que un momento dado todo esto, porque ahora están las transacciones, ya ahora no son los cheques, porque ya los cheques casi que se fueron, ¿verdad? Caducaron. Entonces ahora viene el dilema de las transacciones, que incluso es más fácil, porque ya ahí tenemos un comprobante ya de por medio en muchas cosas, pero ahí tenemos el problema de las comisiones. Entonces, exacto, también cómo las vamos también a justificar. Entonces, en un lado se nos pone bien, pero en otro lado se nos enreda un poquito, pero poco a poco yo creo que vamos sobre la marcha. Más bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por la explicación, ¿verdad? De lo que es la teoría y lo que realmente nos encontramos en la práctica. Y una sugerencia respetuosa para Michelle, que ha estado organizando estos espacios tan importantes, que se pueda dedicar todo un análisis al tema el tema de transacciones, ¿verdad? El tema de transacciones y cómo llevar eso entre los libros, los controles y los fondos propios y fondos públicos. Todo un tema de analizar. Sí, ¿verdad? Muy bien lo que dijiste, y además nos das paso para ir exactamente llevando ese control cruzado, de que nos va a ayudar un poquito a ver cómo lo coordinamos. Pasamos de los libros de bancos, libros de tesorería, fondos propios, fondos públicos, con estas barreras que nos encontramos, y también pasamos a lo que ya vos vas mencionando, que ahorita más adelante lo vemos, que es el libro mayor, ¿verdad? Que nos permite manejar todos esos espacios de control con los estados de cuenta. Eso es solo para mencionarlo. Yo realmente en la actualidad, o hace mucho ratito ya en la institución, se sigue mencionando ahí un poco, pero bueno, en la práctica lo que usamos son
lo que decía Rebeca, los libros mayores, el libro mayor, el libro de cuenta portfolio fue una utilización por otras razones para ordenar esto, pero hoy realmente creo que en la realidad que tenemos todas las organizaciones comunales y con todas los cambios y la normativa que cambia y los decretos que se hacen y las interpretaciones de Hacienda, las transformaciones digitales, la contabilidad y la tesorería, hace que pues todas o una gran mayoría hayan tenido que tener una contratación también de un profesional en contabilidad, que es una cosa recomendada, que es también por norma, y por eso usualmente lo que hablamos, yo aquí no me voy a detener porque realmente aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo, cómo se usaba lo de cuentas portfolio, pero en la actualidad y en la práctica lo que estamos hablando ya es de el libro mayor, ¿verdad? El libro mayor en donde se lleva precisamente todo ese desglose con las 6 tablas, ¿verdad? Con las 6 columnas, el estado de cuenta, los controles de ese tipo, más que el libro de folios. Pero para que sepan que por qué se menciona el libro de folios por ahí, digamos, en mi región realmente no utilizamos ese libro, sino nos centramos, sí, en el control del libro mayor, más que en el libro de folios. El libro de proyectos es un libro realmente muy importante, ¿verdad? En este libro, ¿alguien me puede ayudar a leer esto, por favor? Con permiso. Ok. Adelante. Dice así, libro de proyectos. Este libro se lleva un control del presupuesto asignado a cada proyecto, independientemente sea con fondos públicos o privados, utilizando un folio para cada uno de ellos y se utilizará libros similares características a la de la tesorería. O sea, 6 columnas de 100 folios y el cual también debe ser legalizado por la regional correspondiente. Si me permites un segundito, Adelante. a la duda de la compañera, yo lo que utilizo, bueno, yo soy el tesorero de la Asociación Integral de Calle Blancos, yo lo que utilizo es que por medio del correo el Banco Nacional me envía mes a mes el estado de cuenta, entonces yo lo que hago es que lo imprimo y hago la conciliación con el libro. A final de año es cuando ya pido, por llamarlo así, legalmente, con el sello del banco, todos los 12 meses, ¿verdad? Que es lo que me pide Dinaeco. Ajá. ¿Cómo te llamas, tesorero? Luis ¿Cómo? Felipe. Don Luis Felipe. Sí. Sí, gracias por la lectura y gracias por explicarnos lo que usted hace. Así es como se tiene que hacer. El tema es que estamos teniendo dificultades en algunos casos que no nos está llegando por correo electrónico, Sí, ¿verdad? tiene razón. Entonces, Disculpa, tal vez Dinadeco, no sé, en una de las formas que usted dice que van a pensar cómo nos colabora, es que a cada asociación de desarrollo, ahora con las nuevas tecnologías, se nos puede dar una firma digital en el cual nosotros le enviemos a ustedes un correo certificado ya con todo el protocolo de seguridad de firma digital, con esos, escaneando esos estados, digamos, mes a mes. Eso sería quizás una forma, no sé, ¿verdad? Ahí ya tendríamos que ver si la legalidad nos lo permite. exacto. Esa es una solución posible. Como decís, ¿verdad? Habrá que buscar algunas alternativas ante las nuevas realidades Correcto. que estén vinculadas a la legalidad y estandarizar cómo lo manejamos. Pero lo usual y lo recomendado es hacerlo y que suceda como lo dijiste. El estado de cuenta entra al correo de la institución, el banco no tendría por qué cobrarle o decirle que no, ¿verdad? Y eso nos permite la conciliación y el control cruzado. Eso es lo adecuado y es lo que ocurre en muchos lugares. El caso de vacío que tenemos es lo que te explicaba, das una solución, pero institucionalmente y como dirigencia tenemos que ponernos a hacerlo pronto, porque además, como dijo Rebeca, también vienen las transacciones, que es una medida, me parece, con mayor control, pero que también debemos de revisar algunos aspectos legales para poder cruzarla con la normativa y con las nuevas decisiones y cambios que se han dado en Hacienda, en el país y en algunas otras leyes que afectan directamente toda esta proyección. Y como ustedes habrán visto, estamos en un momento muy movido de muchísimos cambios, en donde toda la junta, en donde la asociación, en donde el colectivo, y tiene que estar aprendiendo constantemente, ¿verdad? Porque ha venido como un modelo que ha cambiado. Entonces hay que estarnos actualizando desde la firma digital, ¿verdad? Que es todo un tema, hasta el acceso a un montón de plataformas y de sistemas que estamos también trabajando en Hacienda como tal. Pero bueno, muchas gracias a don Luis por la sugerencia.
y a Rebeca también por sus Y observaciones. es importante, perdona, es importante, Señor. 15 segundos, es importante porque muchas instituciones ya, digamos, empresas que uno les compra servicios o materiales, ya no quieren cheques, quieren por el sistema de simple. Entonces, igual, nosotros tenemos, o bueno, Dinadeco tiene que darnos las herramientas para la modernización, tanto de simples y ya quitando los cheques, ir actualizándonos con las partes digitales, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema grandísimo y hay que hacer reformas a la ley y toda la cuestión, porque jamás cuando hicieron la ley pensaron en estas tecnologías, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Gracias, así es. Bueno, voy a pasar estos temas por el tiempo. Voy a contarles, a exponerles los detalles que traíamos, porque es una hora muy poquito, hora y un poquito. Y luego de esto, pues abro un espacio por si hay algún comentario, observación o duda, ¿verdad? Como lo leyó don Luis, ¿verdad? A veces pensamos, como les dije en la primera PPT, que cuando llevamos el libro es porque hay que liquidar a Dinadeco, entonces no tenemos el libro de proyectos, y es solo cuando me dieron el fondo público de Dinadeco. No, ¿verdad? Este libro de proyectos es un libro que nosotras debemos de llevar en la asociación para todo tipo de proyecto que nosotros realicemos, ¿verdad? Con fondos propios o con fondos públicos. Y que puede ser algo muy pequeñito a como puede ser algo muy grande, pero tiene que estar consignado en este libro. Y la misma recomendación, ¿verdad? El libro se maneja de esta manera, ¿verdad? Proyecto, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, proyecto compra de mobiliario y equipo por un monto de... Proyecto financiado ¿por quién? Por la Asociación de Desarrollo, por el Comité de Deportes, por la empresa SA, por lo que sea, ¿verdad? Puede ser un proyecto que pueda ir desde 100 millones a puede ser un proyecto hasta de 1.500.000 colones, ¿verdad? Entonces, pongo el encabezado, establezco las 6 líneas para llevar ese control, pongo la fecha, pongo el tomo, el asiento y detalles. El bingo que se realizó el 5 de noviembre se destinan, según el acta acuerdo número 3, para compra de mobiliario y equipo, ¿verdad? Depósito número tal. Ese es un proyecto. Entonces puede ser, hubo una entrada, ¿verdad? Que se dio para la compra de 50 millones, pero puede ser perfectamente que ese proyecto fue para comprar un mobiliario de unas sillitas que se requerían de 200.000 colones, y eso de igual manera se considera como un proyecto para la comunidad, un proyecto para la asociación, un proyecto de donación para alguna entidad pública, una entidad privada, una entidad de la comunidad. O sea, en fin, yo lo que quiero es como que quede claro que este es un libro de un uso cotidiano y que las organizaciones pasan haciendo proyectos, ¿verdad? Y a veces uno se encuentra muchísimo un libro que no tiene el registro histórico de tantas cosas que realizan, ¿verdad? Y se cree que es solo para cuando Dinadeco me financie un proyecto, y eso es como un mito o una información errónea, y no es así, ¿verdad? Aquí vienen algunos otros ejemplos, ¿verdad? Ingreso fondo por girar, se destina según acta, acuerdo para compra mobiliario y equipo, ¿verdad? De feria comunal, los días tal, se destina según acta para compra mobiliario y equipo. Adelanto de efectivo para la contratación de una mesa ejecutiva y 12 sillas de mueblería El Roble con cheque tal, ¿verdad? O sea, eso también es considerado como proyectos. Entonces, ese es un tema muy importante que les va a permitir a ustedes también cuantificar, tener controles internos y poder generar informes y rendición de cuentas con más claridad, con más orden, y visibilizar tantas cosas que hacen que de pronto, por no dejarlas por ahí, se diluyen y no se generan en los libros. El libro de activos en una organización comunal debe contar con esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, 38, inciso E, 48, inciso C, 51, inciso I, y del reglamento a la ley 3859 sobre el desarrollo comunal. Ahí está la justificación legal de por qué hablamos de un libro de activos. En este libro se registran todos los activos de la asociación, cuya responsabilidad es de la tesorería. Los libros de tesorería que acabamos de mencionar, sí es cierto, hay una responsabilidad directa de la tesorería,
pero hay una responsabilidad directa, dice el reglamento, de la junta directiva. Y hay una responsabilidad vinculada directa en la custodia, en llevarlos bien, en tenerlos, ¿verdad?, de la tesorería. Pero no es un tema aislado de la junta directiva, eso es una responsabilidad colectiva, porque a veces es el tesorero no los llevaba y nosotros no sabíamos. Entonces, ¿cómo como presidente, cómo como presidenta, cómo como fiscal, firmaban los informes, daban las liquidaciones, hacían los proyectos, si ni siquiera llevaban los libros como tal? Entonces, aunque es una responsabilidad de la tesorería, y así lo dice el reglamento también señala que en las funciones de junta directiva, creo que en el primer inciso, las funciones de junta directiva, se habla de la responsabilidad de esos libros de tesorería. Lo apropiado es utilizar un activo portfolio, ¿verdad? Eso es importante a la hora de llevar los libros, en el cual se registren al menos las siguientes características: fecha de entrada del activo, tipo de activo, marca, color, modelo, el plaqueado, ¿verdad? El plaqueado es muy importante, el número de cheque, el número de factura, proveedor, la cantidad comprada, el valor unitario, valor total del activo. Se señala el tema de la depreciación, el valor del activo, menos la depreciación, y la ubicación del bien. Si la compra fuera un terreno, una finca, un edificio, vehículos u otro bien registral, deben inscribirse ante el registro público a nombre de la organización comunal respectiva, y luego de que está a nombre de la asociación, anotarse en el libro. Entonces, los activos como estos, ¿verdad?, también deben de registrarse, pero debemos de cuidar que esos activos estén registrados a nombre de las asociaciones, ¿verdad?, registralmente. Porque también tenemos activos que de por vida los hemos tenido y nos hemos encontrado situaciones que por no hacer esto ante el registro público, sí, pues son activos que alguien donó en algún momento determinado, la asociación dijo siempre ha sido de nosotros, pero no necesariamente, porque registralmente nunca se hizo ese trámite, y hemos tenido situaciones complejas porque puede ser que un ente privado se dio cuenta y entonces se quiere aprovechar del inmueble, o nunca pasó de la municipalidad en su momento a la asociación, y bueno, historias hay un montón, ¿verdad? Entonces, consideren esto, ¿verdad? Porque no solo son el equipamiento como tal, que podemos describir como activos, sino que también terrenos, fincas y edificios, y debe de pasar a la inscripción de un registro público. El libro de caja chica, ¿verdad? Esto es un libro que le sirve muchísimo a las organizaciones para poder llevar todos los controles, ¿verdad? Tener un impacto lo menor posible en la gestión del riesgo, dependiendo, sobre todo si hay muchas cantidades de dinero, incluso cualquier cantidad de dinero, pero cuando hay muchas cantidades de dinero y hay flujo de dineros por ahí, esto es muy importante tener claro el adecuado uso y todos los controles que esto lleva, ¿verdad? Si se tiene una caja chica, debe contarse con un reglamento de uso. El reglamento de uso, ¿dónde se aprueba un reglamento de uso? O sea, el reglamento se aprueba en una asamblea general, ¿verdad? La propuesta la puede hacer la junta directiva, pero para que esto tenga una vinculación, cómo se usa la caja chica, montos, cuál es la manera, todo, hay formatos, ¿verdad?, que se pueden sugerir, se debe de llevar a una asamblea general. Entonces tenemos un error porque podemos tener el libro de caja chica y llegar a acuerdos entre junta de cómo utilizarla, pero tenemos un grave error que si lo están haciendo, pues ya lo hicieron, pero traten de subsanarlo, y es que el reglamento debe llevarse a esa aprobación de asamblea general. La caja chica debe estar custodiada por una sola persona. Eso también es parte importante del control. Todo reembolso de caja chica debe hacerse por el monto gastado y respaldado por los documentos originales, ¿verdad? Todo lo que se hace del control de caja chica debe de contrarrestarse, llámese con las facturas electrónicas, llámese con contratos, llámese con recibo, en un gasto menor, lo que sea, pero todo debe de ir documentado en ese respaldo para poder con claridad llevar ese control interno, esa documentación en seriedad, responsabilidad y transparencia para poder llevar el control adecuado. El cheque de reembolso debe hacerse a nombre del responsable de la caja chica. Las facturas que se pagan por caja chica deben ser
inutilizadas con un sello de la asociación para este fin. Las facturas que se pagan por caja chica deben ser inutilizadas con un sello de asociación para este fin. El sello de la inutilización de las facturas, también hay un formatito que anda por ahí, ¿verdad? Que lo usamos mucho, sobre todo cuando estamos liquidando proyectos con DINADECO. Entonces, la inutilización de las facturas es un tema importante en el manejo de la plata, por decirlo así, en efectivo que utilizamos en caja chica, y esto no es un tema menor, sino muy importante también a considerar. Entonces, hay que hacerse ese sello. En el artículo 7 habla de la responsabilidad y sanciones a sujetos privados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. De modo parafraseado señala que el sujeto privado beneficiario de recursos públicos no podrá hacer uso de dichos recursos para un fin distinto al que el ente concede se les otorgó.